Muy buenos días, licenciada. Hoy vamos a presentarle nuestro proyecto final Hito 5. Somos de la Universidad Unifrance, sede La Paz, carrera de Ingeniería Comercial. Hoy vamos a resumirle todo lo que avanzamos en nuestro semestre. Los integrantes de mi grupo son Gustavo Ignacio Cuba Loma, Mayer Roque Mantilla, Carlos Andrés Morán Limari y mi persona Joshua William Llanes Aguilar. A continuación, va a explicarle el ebook 1 mi compañero Carlos Morán. Para comenzar, tenemos el primer ebook que sería Pasos para crear mi propia empresa, en la cual se debe seleccionar el tipo de empresa que se desea construir. También tomar en cuenta los requisitos que se exigen para la apertura de la misma. Entre estas tenemos la empresa de persona natural, que esta llegaría a ser el tipo de empresa que puedes formar siendo individuo por tu cuenta, sin necesidad de formar socios y en una gran cantidad poder emprender de forma unipersonal. El segundo tipo de empresa tenemos la persona jurídica, que toma las siguientes responsabilidades, ya que la sociedad de responsabilidad está limitada, sociedad anónima y sociedad de comandita en vez de ser elegida. Se inicia con los pasos de legalidades, lo cual tiene que pasos para iniciar trámite de fondo empresa, elaboración de minuta de construcción, inscripción de registro de comercio y registro de impuestos nacionales, Caja Nacional de Salud, administración de fondos de pensiones y mínimo de ministro, tienes que presentar documentos en el Ministro de Trabajo. En el tipo de sociedades comerciales tenemos la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de comandita por acciones, asociación de accidental de cuentas de participación. En sociedad comercial tiene como objetivo la realización de actos de comercio, una de la actividad sujeta al derecho mercantil. Existen distintos tipos de la misma, las cuales de cada una se desarrolla en una especialidad en el tema del comercio. Gracias. Buenos días, licenciada. Yo le voy a hablar sobre el derecho tributario. ¿Qué es el derecho tributario? Es el conjunto de disposiciones legales que norman las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y su condicional acreedor. Desde las obligaciones tributarias con las personas obligadas a un pago por el mandato de la ley. En términos más sencillos, son las normas que regulan los tributos y los impuestos con contribuciones u otros. Su origen de forma de pago a cualquier elemento vinculado a estas obligaciones. ¿Cuáles son los principios del derecho tributario? Bueno, es la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece que la política fiscal debe estar basada en los principios de la capacidad económica, igualdad, progresividad, posicionamiento, transparencia, universalidad, control, sencillez, administración y capacidad de recaudar. Siguiente, por favor. No, es ese. ¿Cuáles son los tributos en Bolivia? Bueno, está basado en los artículos que veremos a continuación. El artículo 9, que son los tributos a las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio del poder de imperio, impone con un objeto a obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Bueno, el artículo número 10 es el impuesto, que es el tributo, cuya obligación tiene como generar una situación prevista por la ley, independiente con toda la actividad estatal relativa al contribuyente. El artículo número 11 son las tasas del tributo, cuyo imponible consiste en la presentación de servicios o la realización de las actividades sujetas a su norma, de derecho público individualizadas en el sujeto pasivo, que son el dicho de servicios de las actividades que sean a la solicitud o recepción obligatoria de los administradores. El artículo número 12 son las contribuciones especiales, es los tributos cuya obligación tiene como derecho generador beneficiarios derivados a la realización de determinadas obras públicas. El siguiente, por favor.
Las normas tributarias, bueno, son las reglas que regulan la administración de los tributos, crean, regulan y exigen los impuestos que se deben pagar. Las normas tributarias nacen de la contribución de leyes, decretos, resoluciones ministeriales y de los gobiernos locales. El Estado es el titular de la potestad tributaria. Siguiente, por favor. Bueno, las fuentes de derecho tributario es el artículo 5, ya que es la fuente de la prelación normativa y el derecho supletorio, que es con carácter limitado, con fuente del derecho tributario con la siguiente relación normativa, que es la Constitución Política del Estado, los convenios, tratados internacionales, el presente Código Tributario, las leyes, los decretos supremos, las resoluciones supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos. El Código Tributario también constituye al fuente de derecho tributario las ordenanzas municipales, las tasas, las patentes aprobadas por el Honorable Senado Nacional. Bueno, que tendrán el carácter supletorio a este código cuando exista un vacío en el mismo. Los principios generales del derecho tributario y en su defecto con las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. Solo la ley puede crear, modificar, suprimir los derechos tributarios y definir el hecho generador de la obligación tributaria al fijar la base imponible y alícuota o límite máximo o mínimo de la misma y designar el sujeto pasivo. También puede condonar total o parcialmente el pago de los tributos, intereses y sanciones y establecer los procedimientos jurisdiccionales. Bueno, también las tasas de las patentes o las patentes municipales se cerrarán, crearán y modificarán, condonarán y suprimirán mediante la ordenanza municipal aprobada. El artículo número 6 se basa en eso y el artículo número 7 es conforme lo dispuesto en el acuerdo y en el convenio de las interacciones ratificadas constitucionalmente en el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo. Aplicable a la importación de las mercancías cuando corresponda a los derechos de la compensación y los derechos del antidumping. El artículo número 8, que es los métodos de interrelación analógica, que son las normas tributarias que se interpretan con un arreglo con todos los métodos admitidos en el derecho, o pudiéndose llegar a los resultados extensivos o restrictivos y con términos contenidos en aquellas extensiones tributarias. Básicamente es cuando las normas relativas al hecho generador se prefiere a unas situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse aparte expresarse de ellas con una interrupción designada por el significado del adapte a la realidad económica para determinar la verdadera naturaleza. Bueno, siguiente, por favor. Los tributos en los niveles autonómicos es a partir del marco legal, conteniendo en la Constitución y en de las dos leyes anteriormente mencionadas, la creación de los tributos por parte de los niveles autónomos que se debe realizarse en base a los siguientes aspectos, considerando los departamentos descentralizados y las regiones que estará conformado por los impuestos departamentales, por tasas con contribuciones especiales, es decir, otorgado por la potestad tributaria. El siguiente, por favor, los derechos y deberes de los sujetos en la relación jurídica tributaria, que es el artículo 64, las normas reglamentarias administrativas, la administración tributaria conforme a este código, las leyes especiales podrán dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las cuales no podrán modificar y ampliar o suprimir en el alcance del tributo y sus elementos constitutivos. El artículo número 65, que son los actos de la administración tributaria.
por estar sometidos a la ley, presumen que la declaración judicial en un contrato emergente por los procesos a el código que establece. No obstante, en el decreto la ejecución de dichos actos suspenderá únicamente conforme prevé este código en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Siguiente, por favor. Bueno, la administración tributaria tiene las siguientes facultades, las cuales es el control, la comprobación, la verificación, la determinación de tributos, la recaudación, el cálculo de la deuda tributaria, la ejecución a medidas precautelares, previa autorización, la autoridad componente está establecida. Bueno, en este código, la ejecución tributaria, la concesión de prórrogas y facilidades de pago, aplicar montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de las cuales las operaciones de devolución impositivas deberán ser respaldadas con los contribuyentes y o responsables a través de los documentos bancarios como cheques, tarjetas de crédito o cualquier otro medio de pago establecido legalmente. Esto sería todo del ebook 2, licenciada. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Bueno, continuando con el tema 3, que es el derecho laboral. Según el doctor Luis Fernández Fagale, es un conjunto de normas y principios que se aplican al trabajo como hecho social, regulando las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, y de estos con el Estado, bajo un sentido compensatorio y protectivo de los derechos del trabajador. Dentro del derecho laboral, el Estado se encarga de regular las actividades de cada empresa mediante la ley. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es el encargado de regular a las empresas, los empleados y los empleadores. Las leyes regulan a los empleados y empleadores para evitar que se cometan abusos. Además, que la misión es que se logre cumplir con todas las normas dispuestas. Los trabajadores tienen varios derechos. Entre ellos están, 1, tener un contrato de trabajo. 2, gozar condiciones de trabajo adecuado. 3, derecho a tener vacaciones. 4, cumplimiento de horarios. 5, derecho a recibir beneficios sociales. 6, derecho a ser afiliado de las cajas de salud. 7, derecho a ser afiliado de las AFPs. 8, derecho a goce de descansos semanales y en feriados. 9, derecho a recibir una remuneración. 10, derecho a realizar huelgas. Y 11, derecho a afiliarse a sindicatos. Asimismo, los trabajadores siempre buscan minimizar el esfuerzo que realizan, obteniendo así mayores beneficios en el trabajo. Estos siempre van a tener intereses antagónicos al empleador. Los derechos de los empleadores son múltiples. Entre ellos están: 1, derecho a recibir un trabajo con la calidad requerida. 2, derecho a cumplir con las condiciones del trabajo. 3, derecho a cumplir reglamentos de las instituciones. 4, derecho a las asociaciones empresariales. 5, exigir el cumplimiento de la prestación del trabajo en el marco de lo estipulado en el contrato. 6, exigir la presentación de trabajo de tal manera que garantice un margen de utilidad en la empresa. 7, exigir la realización de trabajo en condición de respeto y responsabilidad. Asimismo, como en el caso de los empleados, los empleadores van a buscar maximizar sus recursos y ganancias. Estos siempre tienen intereses antagónicos a los trabajadores. Hay vínculos laborales tanto para el trabajador como para el empleador. Para el trabajador es un derecho que le permite tener seguridad en el trabajo, y mientras que para el empleador es una obligación, la cual en caso de no cumplirse conlleva múltiples multas y problemas legales. Hay varios tipos de contrato. Entre ellos está el contrato verbal, el contrato a plazo fijo, el contrato a tiempo indeterminado, el contrato de pasantía y contrato a temporada. El contrato verbal, de acuerdo al artículo 6 de la Ley General del Trabajo, menciona que sí se puede celebrar un contrato de trabajo de manera verbal y que la misma, a través de todos los medios legales de prueba, se buscará su respectiva acreditación.
De forma adicional, se agrega que en caso de ser así la normativa laboral dentro de su carácter protectivo, también prevé que estos medios de prueba, frente al surgimiento de un conflicto, deberán ser presentados por el empleador y no por el trabajador, en el entendido de que el empleador es quien generalmente tiene mayor facilidad para la administración de los documentos de su empresa. Después está el contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo en Bolivia es un contrato laboral suscrito y plasmado de forma escrita entre el empleador y el empleado, que constituye y da inicio a la relación laboral, es decir, crea derechos y obligaciones para el trabajador y el empleador. Sin embargo, dadas las características propias que tiene el contrato en materia laboral, este documento no requiere de formalidad, entonces prima la consensualidad. Por lo tanto, la relación laboral puede iniciarse sin un documento escrito, ya que bastaría con el simple acuerdo verbal entre partes. También está el contrato a tiempo indeterminado. Este tipo de contrato es aquel acuerdo de voluntades que se ha expresado de manera verbal, mediante el cual se crean derechos y obligaciones para el trabajador y el empleador. En consecuencia, el contrato de trabajo permite crear la relación laboral. Este último entendido como el vínculo existente entre el empleador y el trabajador que da lugar a obligaciones para ambas partes y por ende produce consecuencias jurídicas para el derecho laboral. Después está el contrato de pasantía. En este tipo de contrato, la remuneración económica no es una obligación. El empleador o la empresa están en la obligación de extender un certificado de trabajo. El artículo 28 menciona que el contrato es en virtud de aprendizaje, además que el tiempo no puede exceder los 2 años. Esto se debe a que generalmente solamente dura 3 meses. El artículo 29 dice que el contrato debe ser por medio escrito. En el artículo 30 también dicen que el empleador debe conceder las horas necesarias de aprendizaje. Por último está el contrato a temporada. Los contratos por temporada son los que requieren solamente en ciertos periodos del año, con periodos de descanso en el restante, y se repite esto cada cierto ciclo interrumpido, inevitablemente según la naturaleza de la actividad. La empresa en estos tiempos se encuentra con un tiempo pico de producción o servicio por la alta demanda que existe solamente en este periodo. Lo que hace necesaria la contratación de más trabajadores para este tiempo específico. Estos generalmente se dan en el caso de los hoteles, jugueterías o restaurantes. En la parte del fin del vínculo laboral hay 2 opciones que se maneja dentro de un despido. Estas son el despido justificado y el despido injustificado. El despido justificado está explicado en el artículo 16 y dice que no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Estas son varias. En primer lugar está el perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. Después está la revelación de secretos industriales. En tercer lugar está la omisión o imprudencias que afectan a la inseguridad de higiene industrial. Después está la inasistencia injustificada de más de 6 días continuos. Esto según el Decreto Supremo del 19 de abril de 1949. También está el incumplimiento total o parcial del convenio. Después está el retiro voluntario del trabajador o finalmente, este es el más grave, el robo o hurto de parte del trabajador. También está el despido injustificado. Este se basa en los artículos 1, 2 y 3 que dicen que el artículo 1 de objeto, dice que este artículo tiene por objeto prohibir el retiro indirecto por rebaja de sueldos o salarios como modalidad de conclusión de la relación laboral y derogar el artículo 2 del Decreto Supremo del 9 de marzo de 1937. El artículo 2 de prohibición de retiro indirecto dice que se prohíbe a todas las empresas o establecimientos laborales sujetos al régimen laboral de la Ley General del Trabajo
aplicar el retiro indirecto por rebaja de sueldos y salarios como modalidad de conclusión de la relación laboral. Y el artículo 3, que es de la reincorporación, dice que en caso de que la trabajadora o el trabajador considere vulnerados sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, como emergencia de anuncios o comunicados de rebaja de sueldos y salarios, este podrá acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien conminará al empleador a que proceda a la reincorporación inmediata de la trabajadora o el trabajador, más la reposición de la remuneración al nivel percibido hasta antes de la rebaja, salvo la existencia de acuerdo entre ambas partes. También están los tipos de pago. En los tipos de pago está el desahucio, la indemnización, el aguinaldo, las vacaciones y los sueldos denegados. El desahucio es una sanción que paga el empleador por omisión de preaviso, cuando fuere retirado el empleador u obrero por causal ajena a su voluntad. En este caso es un despido injustificado. La indemnización es el pago que realiza el empleador a favor del empleado. Esto en consecuencia de reconocimiento por el desgaste físico y psíquico durante todo el tiempo de servicio dentro de la empresa. También está el aguinaldo, que el aguinaldo en Bolivia es de 1 mes de salario adicional, para lo cual se considera el último sueldo que se recibió, en este caso, el mismo de diciembre. Este se adquiere, o sea, para recibir este aguinaldo, se tiene que haber trabajado 3 meses continuos en la empresa. También están las vacaciones. Las vacaciones están reguladas por la Ley General de Trabajo y son anuales. Los trabajadores tienen derecho a vacaciones anuales después de 1 año de trabajo. La duración de las vacaciones anuales varía, depende de la antigüedad del trabajador. También tanto los trabajadores como los empleados con 1 a 5 años de servicio tienen derecho a 15 días de vacaciones anuales. Durante 5 a 10 años de servicio, la duración de las vacaciones es de 20 días. Y desde el 10º año en adelante, las vacaciones anuales son de 30 días. La planificación y la división de las vacaciones anuales para los empleados que trabajan en turnos serán decididas por el empleador. Finalmente están los sueldos denegados. El salario denegado es una cantidad de dinero que ha sido reconocida por la prestación de servicios a una empresa o empleador. Sin embargo, este sueldo todavía no ha sido cobrado. Es decir, que el salario denegado es aquel adeudado por un trabajo entregado. Sin embargo, no se ha procedido aún con el pago correspondiente. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos el ebook de seguridad social, la cual primero vamos a definir qué es seguridad social. La seguridad social es un sistema público que tiene como objetivo asegurar a la población una serie de prestaciones numéricas que la proteja en caso de necesidad, como ser en una enfermedad, ante la situación de desempleo o ante la jubilación. En Bolivia tenemos el Código de Seguridad Social del 14 de diciembre de 1956, en el cual vamos a especificar los primeros capítulos. En el capítulo 1 tenemos naturaleza y fines. Artículo 1. El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que entiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de personas inutilizadas y la concepción de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida de grupo familiar. Artículo 2. La aplicación de las normas de seguridad social se efectúa mediante este código instituido por el Seguro Social Obligatorio. Las asignaciones familiares y las disposiciones especiales que tienen el carácter obligatorio para todas las formas para todas las personas e instituciones comprendidas en el campo de aplicación de este presente código. En el artículo 3, tenemos el seguro social que por objeto tiene el de proteger a los trabajadores y sus familiares en el siguiente caso: enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, invalidez, vejez y muerte. En el artículo 4, las asignaciones familiares comprenden el subsidio matrimonial, el subsidio de natalidad, el de lactancia,
el subsidio familiar y el subsidio de sepelio. En el artículo número 5, contamos con la aplicación de los regímenes que se refiere al artículo número 2, que efectúa mediante la Caja del Seguro Social, de ferroviarios, remas anexas y transportes aéreos de Bolivia, que estará encargada de los regímenes del Seguro Social obligatorio y de asignaciones familiares para sus afiliados. El punto número 2, tenemos la Caja del Seguro Social Militar, que estará encargada de los regímenes del Seguro Social obligatorio y las asignaciones familiares para sus afiliados. También tenemos el punto número 3, que llegaría a ser la Caja Nacional de Seguridad Social, que esta estará encargada de los regímenes del Seguro Social obligatorio y asignaciones familiares para todos los demás trabajadores, incluidos el de campo y la aplicación. En el capítulo número 2, tenemos continuaciones de los artículos, lo cual es el campo de aplicación. En el artículo número 6, tenemos el Código de Seguridad Social, es obligatorio para todas las personas nacionales o extranjeras de ambos sexos que trabajan en el territorio de la República y presentan un servicio remunerados para otra persona natural o jurídica, mediante designación, contrato del trabajo o contrato de aprendizaje, sean estos del carácter privado o público. También tenemos expresos o presupuestos. En el artículo número 7 contamos para que los fines de este código, los miembros de seguridad nacional, pertenecientes al Cuerpo Nacional de Carabineros y de Tránsito y demás agentes de fuerza pública se consideraban como empleados públicos. En el artículo número 8 están obligatoriamente sujetos a los seguros de invalidez, vejez y muerte. Las naciones que trabajan con el extranjero por cuenta del Estado o de empleadores bolivianos, siempre que sean remunerados por estos mismos. En el artículo número 9 contamos con que los trabajadores mencionadas en el artículo número 6, que pasen por una situación pasiva recibiendo rentas de invalidez, vejez o discapacidad permanentemente total, continuarán recibiendo las prestaciones de seguros de enfermedad y maternidad. Los trabajadores mencionados en el artículo número 6, que pasen por una situación pasiva recibiendo rentas de invalidez, vejez o incapacidad permanentemente total, seguirán percibiendo las asignaciones familiares. En el artículo número 10 tenemos que estas no están sujetas al Código de Seguridad Social las siguientes personas. Las que ejecuten trabajos ocasionales extranjeros a la actividad obligatoria del empleador, siempre que su duración no exceda de 15 días. También las personas afiliadas a una institución oficial extranjera para fines de los seguros de invalidez, vejez y muerte. También las personas extranjeras empleadas por agencias diplomáticas, consultores internacionales que tienen su sede establecida en Bolivia y que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos. También los que ejecuten trabajos remunerados en moneda extranjera hasta la cuantía que señale el reglamento. En el artículo 11 establece que el Poder Ejecutivo incorpora posteriormente en el campo de la aplicación del Código de Seguridad Social a los trabajadores independientes cuando se establezcan las condiciones económico-sociales y las posibilidades técnicas que permitan un eficaz otorgamiento de las prestaciones a este grupo de trabajadores. Siguiente. En tipos de regímenes de seguridad social, también tenemos que las personas que cotizan a la seguridad social se integran a distintos regímenes en función de la naturaleza de su trabajo o actividad económica. Por su parte, encontramos que el régimen general, que lo forman los trabajadores por cuenta ajena, es decir, los que trabajan para una empresa que no les pertenece. Bueno, licenciada, yo le voy a explicar el ebook sobre el comercio electrónico, el cual el comercio electrónico es un modelo de negocio basado en la compra, venta y comercialización de productos y servicios. ¿A través de qué? A través de medios digitales
como páginas web, redes sociales y entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Tipos de comercio electrónico. Existen 5. Negocio a negocio, negocio al consumidor, negocio empresa al empleado, comercio entre consumidores, gobierno al consumidor. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se regula el comercio electrónico en Bolivia? Actualmente no hay un reglamento en particular para el comercio electrónico en Bolivia, sino que las empresas se deben basar en las normas de comercio en general. El comercio electrónico en Bolivia representa una oportunidad de hacer negocios viables y en desarrollo en el país. Esta tendencia se ve reforzada por la penetración de Internet y las tarjetas de crédito, que son vehículos para la generación de demanda por parte de los consumidores. También las empresas en Bolivia se tienen que adecuar, adaptar al comercio electrónico. Tendencia, la pandemia y la cuarentena impulsaron la expansión del servicio que, como dije, obligó a muchas empresas a renovarse. ¿Para qué? Para atender la demanda de servicios digitales en la compra y venta de artículos del hogar o artículos en general. Siguiente diapositiva, por favor. La importancia del comercio electrónico en Bolivia. Tener comercio electrónico en Bolivia será algo que impactará en el ámbito social, laboral, impositivo y obviamente en económico. ¿Por qué? Porque nos permitirá expandir fronteras, globalizarnos e inclusive crear muchos emprendimientos en el sector de tecnología e internet. ¿Quién regula el comercio electrónico en Bolivia? Actualmente no hay. No hay un reglamento en particular para el comercio electrónico en Bolivia, sino que las empresas se deben basar en las normas de comercio en general, como había explicado. Siguiente diapositiva, por favor. Las redes sociales más utilizadas en Bolivia. Bolivia cuenta con una población de 11.7 millones de habitantes aproximadamente y solo 8.20 millones de personas son usuarios activos en redes sociales. Como Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram y Twitter. Siguiente diapositiva, por favor. Desarrollos del comercio electrónico en Bolivia. A medida que el acceso a Internet crece en Bolivia, también lo hacen las oportunidades de comercio electrónico. Grandes, medianas y pequeñas empresas han decidido enviar productos de catálogos virtuales a sus clientes. ¿Para qué? Para ofrecer sus productos o servicios. Obviamente también se está implementando la entrega a domicilio mediante métodos de pago electrónico. ¿Con qué fin? Con el fin de respetar el distanciamiento social y evitar la propagación del virus COVID-19. Finalmente, el gobierno y el sector bancario han digitalizado sus servicios en un esfuerzo para garantizar cobertura y simplificar procesos durante tiempos difíciles. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la importancia del comercio electrónico en Bolivia? Como había mencionado, las medidas tomadas para prevenir la propagación del COVID-19 han resaltado la importancia del sector de comercio electrónico en Bolivia. Personas y empresas del país han confiado cada vez más en la tecnología. ¿Para qué? Para satisfacer la demanda de bienes y servicios. El comercio electrónico se ha convertido, se podría decir, en la nueva manera de hacer negocios, convirtiéndose en un sector en auge rápidamente. Siguiente diapositiva, por favor. Barreras del comercio electrónico. Aunque el comercio electrónico avanza, existen algunas barreras que frenan un mayor desarrollo en el país. Una de ellas es la logística y para ello el país debe trabajar para contar con mejores vías de comunicación y lograr que los costos sean asequibles. Otra barrera es que el mercado local es amplio y no se cuenta con el suficiente número de recursos humanos capacitados en estos modelos de negocios para cubrir esas necesidades. Pero, ojo, son aspectos a superar. Otra barrera es la falta de impulso gubernamental, una deuda interna que tienen los bolivianos en la parte de la normativa para impulsar este nicho comercial. La regulación es casi inexistente. Siguiente diapositiva, por favor.
Marketplace. Aplica las dos formas de medir el mercado. Arriba hacia abajo o abajo hacia arriba. Y, o sea, estos son algunos de los términos que hay. ¿Qué es Marketplace? Es una plataforma online para comprar productos o servicios de diferentes marcas o empresas. ¿Y qué es? Es una herramienta de mayor expansión para aumentar las ventas. Básicamente una tienda virtual en la que una marca o empresa pone a la venta sus productos o servicios a la población. El marketplace es la plataforma que tiene el mayor crecimiento y que ofrece las mejores posibilidades de expandir los negocios. Eh, También ayuda a los negocios a ampliar el mercado y acelerar las ventas de un producto o de algún servicio. Siguiente diapositiva, por favor. Beneficiarios, ciudadanos y que podrán realizar compras y ventas de manera rápida y confiable por Internet. Otra, empresas bolivianas que podrán ampliar su mercado gracias al comercio electrónico, empresas de transporte de encomiendas que obtendrán más contratos de entrega de paquetes y entidades estatales, como compradores que podrán agilizar su provisión en materiales de monto menor y el Estado como regulador del comercio, que recaudará más fácilmente los impuestos y supervisará las transacciones. Siguiente diapositiva, por favor. Aspectos importantes de la ley 164. Una es el artículo 6, que define varios términos del ámbito referencial, tales como certificado digital, comercio electrónico, correo electrónico, documento digital y firma digital. El artículo 80, que confiere validez a los certificados digitales emitidos por entidades certificados extranjeras. Ejemplo, Global Sync, GeoTruth, Comodo, Takeweight y VeriSync. El artículo 85, que norma la oferta de bienes y servicios por medios digitales. El artículo 91, que determina que mediante el reglamento respectivo se establecerán las condiciones de la publicidad emitida por medios tecnológicos. Bueno, licenciada, eso sería un resumen del ebook de comercio electrónico. Va a continuar mi compañero. Gracias. Continuando, tenemos los derechos aduaneros. Para comenzar este tema, debemos citar al filósofo John Stuart Mill, que dice que de esas falsas teorías, la más notable es la doctrina de la protección a la industria nacional, frase que significa la prohibición o la restricción por medio de fuertes derechos de aduana, de aquel las mercancías extranjeras pueden producirse en el país. Entonces, ¿qué es el derecho aduanero? El derecho aduanero es el conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones que regulan el comercio exterior y las actividades que desarrollan los nombres en intervención ante la aduana. ¿Qué es la aduana? Según Rafael Bielsa, es el órgano de la administración pública que tiene por principal objeto percibir los derechos fiscales de importación y exportación y hacer cumplir las disposiciones prohibitivas del reglamento del comercio internacional. La mercancía. La mercancía es todo bien tangible, susceptible de apropiarse o no. También son los artículos y efectos y cualquier otro bien, aun cuando las leyes consideren inalienables o irreducibles a propiedad particular. Las funciones de la aduana. Sus funciones son de controlar y prevenir ilícitos aduaneros, efectuando tareas de inspección, vigilancia y control aduanero de mercancías que circulen por vía terrestre, fluvial, lacustre o aérea, de acuerdo a la potestad aduanera, en coordinación con las diferentes áreas de la aduana nacional, Viceministerio de Lucha contra el Contrabando u otras instituciones. La Constitución Política interviene en el derecho aduanero con los artículos 298, parágrafo 4, que es del régimen aduanero, el artículo 76, parágrafo 2, controles aduaneros, artículo 255, inciso 11, fomento a las exportaciones con valor agregado,
Artículo 318, parágrafo quinto, apoyo a la exportación de bienes con valor agregado. El artículo 367, la exportación de la producción de hidrocarburos excedente incorporará la mayor cantidad de valor agregado. Y artículo 409, la importación de transgénicos será regulada. Las leyes del derecho aduanero son la Ley General de Aduanas, Reglamento de la Ley General de Aduanas, Código Tributario Boliviano, Reglamento de Código Tributario, Procedimiento Aduanero, Valoración de vehículos usados, Formulario de declaración jurada de ingreso y salida física de divisas, convenios internacionales, arancel aduanero, precio referencial de mercancía y circulares. También están las normas que se aplican en el derecho aduanero según la Constitución y son la Ley General de Aduanas, el reglamento de la Ley General de Aduanas, el reglamento de aduanas, los códigos tributarios y los tratados internacionales. El uso de estas normativas va a servir para todos los procedimientos de importación y exportación dentro del territorio nacional. Gracias a estas, se puede realizar de manera metódica, rápida, ordenada y eficiente. También protege al Estado y a la sociedad en general de la mercancía que puede ser peligrosa o dañina. Al mismo tiempo, protege la región en el ámbito de la cooperación internacional. Los regímenes aduaneros, el régimen aduanero es el tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control de la aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros. Según la naturaleza y objetos de la operación, se clasifican en definitivos, suspensorios y transitorios. Dentro de los definitivos está la exportación definitiva y la importación definitiva. Dentro de los suspensivos están los de admisión temporal, exportación temporal, el RITEX y las zonas francas. Y por último están los transitorios. Estos constan del tránsito aduanero y depósito aduanero. Gracias. Tenemos después la continuación, que sería el ciclo empresarial y criterios de conflictología. En el ciclo empresarial, cada uno denotamos que es el proceso de cambio en una empresa a través del tiempo, mediante la incorporación de nuevos procesos de negocio, nuevas tecnologías y nuevas capacidades que se da, al igual que mantenimiento, la disposición y la disponibilidad de elementos que existen dentro de la empresa. Todas las empresas conocidas tienen un ciclo de vida durante esta empresa, desde que la empresa inicia su actividad al negocio hasta que cesa en la misma. Son de gran importancia cada etapa, que tiene una serie de características que define a ella y el grado de desarrollo de la compañía. Podemos establecer 5 etapas diferenciadas, que sería el embrión, donde inicia la empresa, comienza el desarrollo de la misma, el crecimiento, el desarrollo y el avance que se va dando dentro de nuestra empresa. El despegue sería el incremento económico, alcance a grandes escalas. Madurez de la empresa una vez establecida y conformada a su totalidad, y el declive, que sería la terminación final de la empresa, lo cual llegaría a ser la finalización de la misma. También tenemos que establecer que en la etapa de declive, las compañías iniciaban una reducción de los precios para intentar minimizar la demanda de los que traerá como consecuencia una guerra de precios, potente competencia, traduciéndose en que algunas compañías caen en el negocio y otras se fusionan. Con el punto de el embrión, tenemos que desarrollar más el hecho de que en esta etapa donde la empresa empieza a funcionar y volumen, se empieza a evolucionar y empieza a fusionar, y el volumen de gastos normalmente supera los ingresos. Aquí destaca la inversión para potenciar la demanda por parte de los clientes como características principales. Tenemos el lento crecimiento, altos precios, grandes necesidades de inversión y el alto riesgo de cierre de la empresa.
En la etapa del crecimiento tenemos que desarrollar que aquí el crecimiento pasa a ser rápido y la empresa empieza a obtener beneficios positivos, debido en gran parte al aumento fuerte de la demanda. Los rasgos fundamentales de esta etapa son los siguientes: el rápido crecimiento, limitada presión competitiva y reducción de los precios. En la etapa de despegue, aquí los beneficios se vuelven consistentes, pero el crecimiento, tanto como la demanda como el beneficio, comienza a caer debido a la gran competencia. Destacan los siguientes puntos, que llegarían a ser la ralentización del crecimiento. También tenemos la competencia fuerte dentro del mercado, reducción de costos y riesgo de que cese el negocio debido a las altas competencias. En la etapa de madurez de la empresa, en esta fase de madurez, el crecimiento se convierte en algo más inexistente. Las empresas empiezan a consolidarse dentro del sector. Entre los factores principales debe resaltar los siguientes: estabilidad de precios, lento crecimiento y altas barreras de entrada. En la etapa de declive, en esta fase, el ciclo de la vida de una empresa, el crecimiento de la demanda y los beneficios es negativo, donde la creación de productos sustitutivos o cambios en las referencias de los consumidores estaría la causa. Las compañías iniciarían una reducción de los precios para intentar minimizar con la demanda que se establece dentro de la empresa, y muchas de estas llegarían a su cierre total y otras terminarían fusionándose con otras empresas para el funcionamiento de la misma. En el punto de conflictología. La conflictología es la ciencia del conflicto, donde se tiene que tener métodos y técnicas para abordar los conflictos de forma no violenta. Uno de los elementos principales de la conflictología es que aborda en el conflicto mucha, ¿cómo se diría? Como se establece como un todo significación de las cosas. Desde las concepciones tradicionales se fragmenta en el tema del mundo y desde esta misma se avanza. Tenemos los conflictos dentro de las empresas y negocios, donde se puede llegar a dar relaciones de deudoras con los que son los acreedores, incumplimientos de contratos, relaciones de negocios, directivos, relaciones de cliente, empresa o proveedores, y junto a los trabajadores, ya que estos pueden tener muchos problemas, debido a que entre las relaciones llega a haber desacuerdos económicos y puede llegar a haber un problema en el incumplimiento de los contratos. Este mismo establece que va a haber una gran pérdida económica, ya que puede que sea un gasto grande el arreglar incumplimientos de contrato, faltas de aprovisionamiento dentro de una empresa o falta de incumplimiento de pagos, lo cual llegaría a tener problemas en el tema legal. Gracias. Mi nombre es María Soto Mantilla, le voy a hablar sobre el ebook 8, la normativa de liquidación y disolución de una empresa. Bueno, al encontrarnos ante una crisis económica a nivel mundial, como se dio con el COVID-19, será importante que las personas que tienen empresas a cargo tomen decisiones y actuaciones rápidas con la finalidad de evitar un mayor perjuicio y una disminución a sus activos. Bueno, en sí, que un caso que una empresa no se encuentre en un buen momento económico y esté atravesando por un déficit, podrá decidir a tiempo la liquidación y la disolución de su empresa con la finalidad para evitar mayores complicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué conceptos debemos tener claros antes de iniciar un proceso de liquidación o disolución de una empresa? Bueno, el caso de la disolución de la empresa, tenemos que tener la primera etapa de cierre de una empresa. Esta disolución se supone una desaparición jurídica del mercado. De esta manera, los socios llegarían a plasmar su intención de abandonar la actividad empresarial, poniendo fin al contrato social que activa la empresa, poniendo al final el contrato social que unía a los dos socios. De esta decisión deberá ser debidamente registrada en el registro de comercio. La liquidación.
Bueno, al generarse la disolución de la empresa, se procederá a realizar una liquidación. En este proceso técnico jurídico, la empresa deberá llevar la extensión en liquidación. A través del mismo, la sociedad llegará a mantener su personalidad jurídica. Solo para este fin, procediendo a suspender la actividad y extinguiendo el poder de la administración de los administradores, siendo los liquidadores quienes asumirían la administración y el control. A través de la liquidación de la empresa se da la contribución de los activos que pudiesen existir entre los socios una vez saladas las operaciones pendientes. El otro es la cancelación de la matrícula de comercio, la cual es la cancelación de la matrícula de comercio tiene como finalidad cancelar la inscripción de una empresa en el registro de comercio, a efectos del poder extinguir la personalidad jurídica de una sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las causas para disolver una empresa? Bueno, es importante señalar que el Código de Comercio señala ciertas causales para disolver una empresa. Sin embargo, la misma podría establecer otras causales en su contrato constitutivo, las señaladas por el Código de Comercio, las cuales son las siguientes. Es el acuerdo de los socios, el vencimiento del término, el cumplimiento de la condición la cual se suspendió la existencia, la obtención de objetos, la pérdida de capital, la declaración de quiebra, la reducción del número de socios, uno solo, la función mediante el artículo 405, la reducción del número de socios, solo uno, o bueno, en las sociedades anónimas, a menos de 3 que siempre se incorporen nuevos socios, el término de 3 meses. El siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se liquida una empresa en Bolivia? Bueno, la empresa será importante que inicialmente de su disolución, debiendo registrar en el registro de comercio el testimonio y la escritura pública que plasme el acta de la asamblea de los socios o junto a una extraordinaria de accionistas. Bueno, en el formulario 0090, la solicitud de registro y la finalización de las actividades a través de una solicitud de registro, la finalización de actividades, cierre, cancelación de la matrícula deberá solicitar a una empresa. La solicitud de la finalización de las actividades de la empresa, este formulario tendrá un carácter de la declaración jurada y deberá ser firmado por el representante legal de la empresa. El nombramiento de la liquidación de la sociedad deberá designar a las personas encargadas de gestionar el proceso de la liquidación. Este nombramiento será realizado por la Junta General de una simple mayoría de votos debiendo al inscrito registro del comercio. Bueno, en el balance original de la liquidación de inventario, este documento debe ser firmado por los liquidadores y los profesionales que intervengan con una relación debiendo a presentar la solvencia profesional original otorgada por la Sociedad de Contadores Auditores y a través del balance que se procederá a liquidar. El balance original de cierre, que es el documento que también debería ser firmado por los liquidadores profesionales que intervieron en el caso de las sociedades acciones, también deberá ser firmado por un sindicato. El proyecto de la distribución de patrimonio, que es una extensión en el pasivo de la sociedad, las deudas y las obligaciones de la empresa, las cuales los liquidadores deberán elaborar el balance del proyecto de la distribución a través de un proyecto de distribución de patrimonio que llegaría a establecer de manera exacta el capital aportado por cada socio. El testimonio de la escritura pública y la disolución y liquidación. La sociedad en liquidación deberá presentar el original y la fotocopia legalizada de la transcripción de las actas relacionadas a la designación de liquidadores, la acta que compruebe el balance final de la liquidación y el proyecto de distribución de patrimonio. En la publicación de la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Testimonio, la disolución y la liquidación, la publicación en la Gaceta Electrónica, el Registro de Comercio, en el cual la distribución. Esto solo es en caso de existir un acuerdo de distribución señalado por el artículo 392 en el Código de Comercio.
El siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el plazo para realizar este trámite? Una vez ingresado el trámite ante el registro de comercio o de empresa, se señala que existe un plazo de 7 días hábiles para la presentación de requisitos anteriormente señalados. Siguiente, por favor. Bueno, ¿se debe informar la realización de este proceso a otras entidades? Pues sí. Como el último punto, es importante señalar, la sociedad deberá informar sobre este proceso a las siguientes instituciones, las cuales es el Gobierno Autónomo Municipal, los impuestos nacionales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el sistema de la Caja Nacional de Salud y el administrador de fondos pensionales, las AFP. El siguiente, por favor. A las dudas del entorno a la disolución o liquidación de la empresa, se solicita un asesoramiento completo de uno de nuestros abogados especializados en derecho empresarial. A través de una consulta se podrá obtener una gestión legal completa que proteja los intereses y activos de una empresa de manera completa. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los problemas de dicha liquidación en las empresas? Bueno, el hecho de realizar una liquidación de una empresa implica muchos riesgos, ya sea de materia laboral, civil, tributaria o incluso penal. Para los liquidadores, en la relación del caos de la materia laboral, en algunos casos los trabajadores podrían apersonarse ante un juez laboral, solicitando así una adjudicación en todos los activos de la empresa, pudiendo incluso llegar a contribuir en la empresa como una empresa social. Bueno, básicamente, a favor de los acreedores, por otro lado, la empresa podría ser un objeto de procesos laborales, donde los trabajadores, en su calidad de los acreedores, reclamen el pago de los beneficiarios sociales, llegando incluso a poder demandar una estabilidad laboral. Gracias. Muchas gracias por su atención. Bueno, ¿cuál es la utilidad de la materia? La verdad es que a mí me ayudó mucho a comprender cómo es que se abre una empresa, cómo se cierra una empresa, con ayuda de comercio, código de comercio. También nos enseña los formularios que se tienen que tener en cuenta para la importación, exportación. A mí se me hace una materia muy importante, ya que nos ayuda a todos esos factores. El consejo que puedo dar a los estudiantes que van a tomar el siguiente semestre esta materia, pues que la atiendan. Es una materia muy bonita y muy favorecedora, ya que es muy importante esto para nuestra carrera. Gracias. Bueno, licenciada, desde mi punto de vista de cuál es la utilidad de esta materia, diría que es muy importante porque nos explica cómo es el comercio, cómo se tiene que abrir una empresa aquí en Bolivia, bajo qué leyes, bajo qué circunstancias. Por ende, es un ámbito, un tema que toda empresa tiene que conocer en cierto punto. Y el consejo que daría a los estudiantes que van a tomar la materia en el siguiente semestre es que atiendan, que le echen ganas a la materia, que le echen todo, porque literalmente es un peldaño muy importante en nuestra carrera de ingeniería comercial. Es un pilar fundamental que, que nos va a dar la base para emprender, la base para entender mejor cómo se desarrolla una empresa a lo largo del tiempo. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, licenciada.